Listo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Rosy, por la invitación. Bienvenidos a Interconectando. Hoy es 29 de abril y el invitado de hoy es Jorge Eduardo Acevedo desde Colombia, que nos va... Gracias, Jorge Eduardo, por venir a Interconectando, a este programa desde Colombia, y nos vas a platicar de un Gracias, tema Rosy, muy por la invitación. interesante. De un tema muy interesante, ¿de qué parte de Colombia eres? Pues yo soy de Manizales, pero estamos viviendo en Bogotá. Ahora estamos en Bogotá. Pues desde Bogotá, toda la gente que nos está viendo en Colombia también, toda la gente de México y los de otros países, gracias a todos por venir. En Medellín, qué bien. Ay, qué bien. Pues bienvenidos a todos. Entonces, Jorge Eduardo, cuéntanos este tema de los dientes que, digo, yo creo que muchos hemos escuchado hablar de la biodescodificación, de todo este tema ligado a las emociones, algún tema con el cuerpo, con las enfermedades, pero específicamente los dientes como que es algo que no se maneja mucho, no hay tanta información como pues, estos libros que ya conocemos de Luis G. y de cómo hablar con tus emociones, y hay un montón de biodescodificación acerca de que te dicen, no, pues si te duele esto es por esto y esto es por esto, pero hoy específicamente nos vas a hablar de los dientes. Entonces, bienvenido, ¿qué tal si te presentas, nos cuentas quién eres, qué es lo que haces? Te dejo, de hecho me voy a poner en mute para no interferir. Bueno, hay alguien que no escucha, yo creo que revise su conexión de ingreso con el audio, por si algo. Y bueno, me presento, soy Jorge Eduardo Acevedo, soy odontólogo egresado de la Universidad Autónoma de Manizales. Y en cuanto a todos estos temas, en odontología diferente a odontología convencional, hice primero mis estudios en odontología neurofocal. Y en la parte de odontología neurofocal es interesante porque se ve la conexión de los dientes con los órganos y con toda la parte física del cuerpo. Luego hice bioneuromoción con el Instituto Enrique Corbera en España. Y aquí ya se ve la descodificación de las enfermedades, de los comportamientos, a través de las emociones y de los transgeneracionales y todo esto. Y luego apareció el doctor Christian Beyer, que es francés y es el que desarrolló el método de lo que ahora se llama psiconeurodontología. Empezó inicialmente como descodificación dental, pero el término se quedó pequeño y se aumentó a la psiconeurodontología porque él, en todos sus estudios y en todas sus cosas, vio que tenía que meter lo espiritual, lo mental y lo emocional y lo relacionó con los dientes. Y lo que he hecho yo es amalgamar todas estas informaciones, que cada una tiene algo que entrelazarse entre ellas. Y fuera de eso, pues estoy metido también en Access Consciousness y me ha apoyado en toda la parte de terapias con procesos verbales y procesos corporales. Soy facilitador de barras, he tomado cuerpos, bueno, todas estas cosas, pero digamos que hoy no vamos a tratar tanto acerca de Access, porque en Access hay otro proceso que es muy interesante, que es Happy Mouth. Y lo que se busca es, a través de los dientes, encontrar información para que le ayude a la persona a ubicar y a contextualizar qué es lo que le está ocurriendo, por dónde es como su punto de, no de quiebre, sino de tener incomodidades en la vida, pensaría yo, que a veces nos dedicamos a incomodarnos fácilmente o a veces no tan fácilmente, pero la idea es poder descubrir a través de la información de los dientes qué está ocurriendo con la persona y pues facilitarlo en todos estos procesos. Lo más interesante cuando se trata con psiconeurodontología, Cristian nos recalca siempre que el solo expresar verbalmente muchas cosas, eso ya empieza a sanar y a hacer una conciencia en la persona y empieza a liberar todas estas tensiones y todas estas cosas que pueden estar ocurriendo. Y esto es simplemente porque los dientes son, dentro de toda su componente, están unos cristales de hidroxiapatita y se toman como si fueran cuarzos. Entonces, hace que
la resonancia de nuestras palabras con respecto a nosotros, a los otros y a nuestro cuerpo, esa resonancia hace que vibremos en una consonancia, como si fuera de alta frecuencia o de muy baja frecuencia. Entonces, si nos estamos expresando mal de nosotros, de los demás, somos groseros, somos imprudentes, somos muchas cosas y a veces somos más con nosotros mismos que con los otros. Y entonces, esa vibración hace que se presenten patologías, enfermedades y todas estas cosas que tenemos en la boca. Muchas personas pueden decir, bueno, yo tengo mis dientes sanos, no tengo ningún inconveniente. Perfecto. Pero muchas veces los dientes sanos son una parte, pero la articulación puede tener algún inconveniente. El simple proceso de masticación tiene algún inconveniente. Entonces no es solamente mirar dientes, sino ya mirar todo su entorno y a la persona. Entonces, con todo esto, pues simplemente hacemos como los dientes vienen a ser como un mapa donde podemos interpretarlo y saber de dónde viene la persona, para dónde iría la persona si sigue con ese camino y mirar cómo decimos, bueno, por aquí va bien, por aquí no va tan bien, miremos cómo podemos contextualizar y hacer que resuene diferente con la vida. Entonces es bien interesante y bien bonito. Y nadie cree que los dientes puedan hacer todas estas cosas. Claro, porque generalmente los dientes, que aparte de ser uno de los peores dolores, o sea, en verdad, un dolor de dientes, un problema, a todos nos aterra, yo creo que a la mayoría, ir al dentista, ir a que nos hagan un procedimiento dental, es dolorosísimo. Entonces, ¿cuánto nunca hemos entendido o relacionado que el tema dental o que los dientes también nos están dando información? Claro. Y por aquí alguien está poniendo, los dientes son sus parientes. Y también creo que se habla un poquito de eso, ¿no? Claro. Y ahorita nos vas a explicar un poquito. Cada uno de los dientes corresponde a nuestros padres, a nosotros con respecto a nuestros padres, a las familias, al clan como por la parte del papá o a la familia por la parte de la mamá, porque se toman dos contextos diferentes. Y muchas veces, digamos, ¿por qué empecé yo con todo este análisis diferente a la odontología ortodoxa o convencional? Para nosotros como odontólogos siempre nos han dicho, y para la gente en común, nosotros como odontólogos decimos, si tienes una caries es porque tienes un problema con tu dieta, con tu higiene, ¿sí? Pero... Claro, yo nunca he ido a un dentista o un odontólogo que me diga, bueno, tienes este problema por alguna razón emocional. Generalmente es, bueno, pues te tengo que hacer la endodoncia o te tienes que hacer tapar la caries. Es como solo como los médicos en general, ¿no? O sea, hay muy poca combinación entre la parte emocional con la parte médica, llámese odontológica o alópata, ¿no? De cualquier tipo de médicos. Claro. Y me encanta esa integración que pudiste hacer. Claro. Pero imagínate, por ejemplo, si uno tiene un problema en el primer molar inferior izquierdo, ¿sí? Que ese corresponde a lo que es las relaciones de uno con la familia o con la mamá. Empecemos en orden. El lado izquierdo corresponde a lo femenino y el lado derecho corresponde a lo masculino, ¿sí? Todo lo que ocurra con el lado izquierdo puede ser por Perdón, Jessica, ¿puedes apagar tu micro, porfa? Que se está escuchando por ahí ruido. Perdón. Tranquila. Entonces, el lado izquierdo corresponde a nuestro lado femenino. Tanto los hombres como las mujeres tenemos nuestro lado masculino y femenino. ¿Cierto? No hay problema. Pero entonces, si yo empiezo a identificar cada uno de los dientes y el primer molar corresponde a mi relación con la familia de mi mamá, con mi mamá o con mi parte femenina. Y encuentro también que ese mismo molar corresponde en la parte de neurofocal a el colon y al intestino grueso. Entonces, primera pregunta, ¿cómo andas con el intestino y con el colon? Me como, no sé, una carne y se me infla el estómago. Me como cualquier verdura y se me infla el estómago. Tengo inconvenientes de metabolismo, cualquier cosa con estas. Entonces, desde ahí empieza parte del diagnóstico
y parte de lo que puede estar pasando con los dientes. Con el lado derecho podría pasar también problemas de colon o problemas con el intestino, pero ya tendría que verse desde la situación o paterna o de la familia del padre o de nuestra parte masculina, ¿sí? Entonces, cada uno de los dientes tiene una información muy específica. Y parte de por qué empecé a estudiar yo esto, que te decía ahorita, pues todos como odontólogos ortodoxos decimos, no, es que se cepilla mal, está comiendo mucho azúcar, mucho carbohidrato, el pH de su dieta está, ¿sí? Pero resulta que uno dice, bueno, si mi boca, que es el mismo espacio para todos los dientes, ¿por qué tengo caries solamente en uno de todos los dientes? Y como odontólogos nosotros vemos dientes completamente sanos, bocas completamente sanas, con un solo diente que está desastroso, que dice uno, ¿cómo era esta persona para no pasarse la seda dental solamente por ahí? Para no cepillarse solamente por ahí, si todo está funcionando también en el resto de dientes. Cuando ya analizamos desde la parte emocional y nos dice, esto puede ser un conflicto con el padre, puede ser un conflicto de independencia, puede ser un conflicto de cómo está llevando sus cosas, pues decimos, esto sí aplica. Y aplica bastante bien, porque muchas veces, de hecho, las cosas son tan precisas que Cristian ha estado en el Museo del Cairo ayudando a, ¿cómo se llama el director del museo? Y han clasificado momias por los dientes y los han unido por parentesco y luego terminan haciendo toda la parte de ADN y todo esto y corresponde. Y simplemente han seguido una trazabilidad a través de los dientes. Entonces, empieza a ser bastante interesante. Ahora, cuando nosotros tenemos caries, cuando tenemos fracturas, cuando tenemos todas estas cosas, y a veces decimos, no, es que mi odontólogo no funciona, es que es la institución la que no funciona donde me están atendiendo. Son muchas cosas y a veces vemos nosotros como odontólogos personas que llegan con una caries muy pequeña y eso se va complicando. Y se va complicando, se va complicando, se va complicando hasta que prácticamente la persona pierde su diente. Que dice uno, bueno, a ver, todos los tratamientos, digamos que han sido hechos con todos los protocolos, con toda la eficiencia, pero no funcionan. Y no funcionan y no funcionan. Y es porque hay un conflicto tan grande que ningún tratamiento va a funcionar. Entonces, la aplicabilidad de todas estas técnicas y de todas estas terapias es precisamente para que los procesos odontológicos sean más efectivos. No que yo te hice una restauración, entonces se te desprendió, se cayó, se fracturó. Entonces cambias de odontólogo porque dices, no, Jorge Eduardo definitivamente no sabe. Y vas donde otro. Y te pasa exactamente lo mismo. Y vuelves y cambias hasta que perdiste tu diente. Invertiste tiempo, invertiste dinero, invertiste una cantidad de cosas y nunca nos dimos cuenta que lo que había era enredado una emoción. Y que si lo hubiéramos tratado en su momento, hubiera sido mucho más sencillo. Inclusive en las cirugías de cordales, si tú haces una terapia de estas antes de hacer la cirugía va a ser súper sencilla. Si no haces nada de esto, la cirugía va a ser súper compleja. Es así de... En México no sé cómo se llame la cirugía de cordales, no sé si te refieres a una endodoncia. No, la cirugía de cordales son los últimos molares, las muelas del juicio, Ya. que están incluidas, que, bueno, es así. Las del juicio las conocemos en todos los países. Ya, las de juicio. Perfecto. Ajá. Oye, pues entonces todos, yo creo que todos deberíamos de ir primero que nos hagan una, ¿cómo se llamará? Una sesión Una sesión de emocional, de psicología. ver que... Claro. Y a veces mira que lo interesante es cuando ya está uno tan metido en esto, yo a veces le digo a las pacientes femeninas, cuando vaya a conseguir un novio, tráigame la radiografía antes a ver si empatan o no empatan. Oye, Porque, eso voy a hacer. claro, porque tienen unas historias que pueden ser o muy similares o bastante diferentes que les va a complicar su camino emocional. ¿Sí? Ahora, porque digamos ahora estamos haciendo tantos tratamientos de ortodoncia, de diseños de sonrisa, de aclaramientos, de todas estas cosas. Y tiene un significado bien interesante, sobre todo para nosotros como latinos, que fuimos colonizados, que fuimos, sí, somos provenientes de tantas mezclas y de tantas
historias de tantas cosas y resulta que la enfermedad periodontal es algo que se presenta muy fuerte en América Latina. Y la enfermedad periodontal es básicamente un problema de autoestima. ¿Sí? ¿Por qué problema de autoestima? Porque queremos que alguien nos vea mejor de lo que nosotros creemos que estamos. ¿Y por qué aparecen los diseños de sonrisa y los aclaramientos? Como fuimos colonizados, hay una selección no natural, sino una selección de nuestros ancestros y fue por dos cosas. Unos, los que se adaptaron y otros, los que tenían una contextura y unas especificaciones y unos estándares para los que llegaron que eran adecuados. Entonces, los indígenas, los esclavos, todos los que llegaron y todos los que sobrevivieron a las masacres que tuvimos en estas tierras, tenían una característica muy especial en los dientes. Y era cómo los compraban mejor y cómo funcionaban mejor. De hecho, es un estándar que cumplen los ejércitos y toda la parte militar que tienen. Tú no puedes entrar a un servicio militar si no tienes los dientes completamente sanos. ¿Por qué? Porque va a generar un costo y porque va a quitar tiempo. Y es como en los caballos. Qué pena la asimilación, pero muchas veces, ¿por qué compra uno un caballo? Por los dientes. Entonces, por la edad del caballo, si tiene los dientes desgastados, tiene mucha edad, si los tiene completos, está joven, está bien. Y en las personas ocurría lo mismo, si los tenían sanos, si los tenían completos, si tenía todo esto, era una persona acorde para el trabajo, para funcionar, ta, ta, ta. Y en las mujeres, entonces, aparte de tener los dientes bonitos, tenían que tener otros estándares y eran que fueran fértiles, que tuvieran buenas caderas, buenos senos para que pudieran alimentar, para que pudieran tener más bebés. Entonces fueron unas características y eso se nos quedó en nuestro subconsciente y en nuestros genes como esa información de que tenemos que vernos muy bien. Y es un parámetro que veníamos hasta antes de la pandemia, vamos a ver cómo salimos después de la pandemia. Pero eran estándares que estábamos teniendo muy locos, ¿cierto? Que todo el mundo tenía que ser perfecto. Y para los hombres es quién me contrata mejor, quién me va a pagar mejor. Y para las mujeres es quién me va a comprar bien, cómo puedo aparentar o estar muy bien para que alguien, y eso está en el subconsciente, no lo hacemos conscientemente, aunque algunas o algunos de pronto sí lo harán muy conscientemente, pero parte de los tratamientos están basados en eso. Entonces, tiene que ver hasta con eso. Oye, qué interesante todo esto, ¿no? Y cuánta información. Y yo Claro. creo que hay tantísima información. Por acá nos están haciendo algunas preguntas y podemos ver como a lo mejor los temas más comunes que se crean en los dientes. No sé si, digo, debe de ser súper específico en cada persona, en cada boca es diferente y cada historia es diferente. Pero vamos a tratar pues un poquito de hablar como de las cosas más comunes. Justamente hablabas ahorita de la pandemia, donde cuántos de nosotros seguramente estamos como Apretando durmiendo los así, dientes. apretando muchísimo. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, mira, de hecho, No sé en cómo el le canal llaman, bruxismo, luxación o no. bruxismo, bruxismo, que es el apretar o resinar los dientes. Digamos que definamos el bruxismo antes de arrancar, y el bruxismo es ese apretar o resinar los dientes, que tiene varias etapas, que una puede ser solamente apretar, otra deslizar, y otra que apretas y deslizas. Y en esos casos, y ahora en esta cuarentena, en este encierro no voluntario que tenemos, pues la gente realmente está apretando mucho más de la cuenta los dientes. En el canal mío de YouTube, que es Jorge Eduardo Acevedo, con B larga, Odontología Consciente, hace como 8 o 15 días hicimos dos programas muy interesantes de bruxismo, con dos visiones, aparte de la odontológica y de todo esto, lo juntamos con medicina tradicional china y lo juntamos con la parte de chakras. Entonces salieron dos programas bien interesantes. Pero básicamente, ¿qué es lo que ocurre con el bruxismo?
Los dientes tienen unas raíces y las raíces, desde la odontología neurofocal, como es la conexión que tenemos entre dientes y cuerpo, entonces son las primeras agujas de acupuntura naturales que tenemos. Cuando tú aprietas los dientes, haces una descarga energética, ¿sí? Porque pues, hay una conducción energética normal por los nervios, y lo que hace es una descarga a todo el organismo, a decir, bueno, apretemos, descarguémonos y relajémonos, respiremos. Entonces todo el mundo está, en un momento dado, se te quemó el agua que estabas calentando para un café, para cualquier cosa, plum, apretamos los dientes. El perro se voló, el gato se voló, el marido se voló, la señora se voló, todo el mundo se voló. Entonces, apretar los dientes. No puede salir, apretamos los dientes. Este es como una manifestación del cuerpo de liberación de tensiones, como una primera acepción a la patología. Pero dentro de eso tiene que ver mucho también con cómo estamos manejando el miedo, porque el miedo se concentra en la parte articular y en la parte de la garganta, y cuando nos conectábamos con los chakras, digamos, este sería el quinto chakra, que es el de la garganta, que es cómo nos manifestamos o cómo no nos podemos manifestar de alguna manera para expresar nuestras rabias, nuestras iras y nuestra necesidad de defendernos en algún momento, y no lo podemos hacer como nosotros quisiéramos. En todos los textos de descodificación, cuando hablamos de bruxismo, nos dicen es que no podemos atrapar el pedazo. Es una definición que, hablando con mi esposa, que también maneja muchas técnicas de terapias, llegamos a la conclusión que en este momento no es solamente atrapar el pedazo, sino poder llevar adelante nuestros proyectos. Entonces, cuando no podemos identificar o nos limitan de alguna manera la forma de cómo vamos a llevar nuestros procesos, entonces apretamos los dientes, y es esa manera de descargar la tensión de yo quisiera, pero no puedo, no me atrevo. Más que no puedo es no me atrevo. ¿Por qué? Porque creo que hay una autoridad por encima de mí. Creo que lo que yo pienso o lo que yo hago o lo que yo diga no es lo adecuado. Entonces prefiero apretar los dientes antes de manifestarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces el bruxismo en este momento se está disparando precisamente porque quisiéramos hacer y quisiéramos decir muchas cosas que en este momento no podemos. Si estamos con la familia, con el contexto de nuestra cuarentena, y no podemos manifestar lo que queremos, no podemos decir lo que queremos, no le podemos decir ni a mi mamá, ni a mi esposa, ni a mi marido, ni a nadie lo que yo estoy pensando, porque de pronto no va a ser bien recibido. Entonces, pues todos nos contenemos y empezamos a apretar los dientes. Muy bien. Mira, por acá nos pregunta Mariana. Sí. Dice, mi mordida no encaja. Después de usar brackets, nunca encajó. Es muy incómodo. Es como traer siempre un hueso de guayaba atorado. Sí. Mira que cuando tenemos problemas ortodónticos, los problemas ortodónticos, ahí la pregunta sería, ¿de dónde salió? Antes de la ortodoncia, ¿qué patología tenía? ¿Cómo estaba? Si era una mordida cruzada, si era una mordida abierta, si algo. Dentro de los conceptos de odontología ortodoxa que estamos manejando ahorita, digamos, cuando no encajan es porque algo faltó para que los dientes no se engranaran adecuadamente. Entonces, seguramente en algún proceso de la ortodoncia faltó hacer un acople adecuado. Esa es la explicación desde la odontología convencional. Cuando no acopla es porque la persona con ese cambio que tuvo no se siente cómoda, no está acoplándose a su contexto actual después del cambio. Entonces, habría que preguntarle en qué no se está acoplando, no en los dientes, sino en su vida. ¿En qué
contexto familiar está, en qué contexto emocional romántico o emocional sentimental podría estar para decir no me encaja, ¿sí? Porque muchas veces el mismo organismo hace que encaje de alguna manera. Y puede que se devuelva a la ortodoncia, puede que se muevan los dientes, pero hace que encaje, ¿sí? Inclusive cuando tenemos tratamientos para el bruxismo, que se colocan unas férulas, unas placas para proteger los dientes, pues la persona se las retira y los dientes no encajan, pero a los 10 minutos ya como que volvió todo a su lugar y encaja. Pero la explicación ahí, o la pregunta que hay que hacerse es, ¿dónde me siento yo que no estoy encajando? En mi trabajo, en mi estudio, con mi pareja, con mi familia, conmigo mismo, ¿dónde no estás encajando? Y esa sería la pregunta que habría que hacerse en ese caso. ¿Qué más nos pregunta? Ahora hay un tema bien interesante y es la caries. La caries, que podríamos decir que también en América Latina es bastante común, es una de las enfermedades más comunes que tenemos en la boca. Y las caries son conflictos. ¿Dónde hay que buscar el conflicto? En lo que corresponda a cada diente. Entonces, cada diente, ahora hablamos del lado derecho del masculino, el lado izquierdo era el femenino. Entonces, el primer diente, que es el central, ¿sí? Corresponde a mi papá en el lado derecho y corresponde a mi mamá en el lado izquierdo. El que le sigue sería cómo me veo yo con respecto a mi papá y cómo me veo yo con respecto a mi mamá. Y así seguimos hacia atrás con la independencia, con cómo me estoy empezando a conectar con la familia, qué relaciones tengo con la parte de la familia con mi papá, que sería el clan, o con la familia de mi mamá, que sería familia como tal, ¿sí? Cuando hablamos de clan es como el apellido para nosotros en América Latina, que es como tener el estandarte de la familia, la bandera de la familia y todo lo que incluye ser Acevedo, ser Montesco, ser Capuleto, ser cualquier apellido y toda la carga emocional y transgeneracional que trae un apellido. Porque sabemos en América Latina, si tú eres, no sé en México, pero por lo menos acá en Colombia, hay, digamos, un apellido común que es Jaramillo. Entonces, ¿Jaramillo de cuáles? De los de clase alta, media o baja, ¿sí? Y me imagino que lo mismo ocurre, bueno, en toda América Latina ocurre lo mismo, en todo el mundo ocurre lo mismo. ¿De dónde vienes? ¿De quién eres? Y de acuerdo a eso, pues vas a tener una carga de que, es que ustedes son inteligentes, ustedes son de dinero, ustedes son pobres, ustedes son cualquier cosa, y te define más el apellido que lo que tú eres como persona, ¿sí? Entonces eso es lo que se recibe como desde el clan, desde la parte de la familia del padre. Y desde la familia de la madre ya es la relación que tienes de cómo funciona la familia realmente. Cómo funciona tu papá, cómo funciona tu mamá, qué tan tóxica puede ser la relación. Y ahí empiezas a encontrar, yo tengo una afinidad con los novios o con las relaciones tóxicas, o con los alcohólicos, o con los que tienen alguna adicción, o con cualquier cosa. Y desde ahí empieza a desprenderse esa información. Entonces, las caries, dependiendo de en qué diente se presente y en qué sitio se presente, tiene una correspondencia a algo. Hay 200 tipos de caries descritos emocionalmente. Eso es una locura. Y todo tiene que ver de cómo te estás relacionando con las figuras de autoridad que va desde el papá hasta el profesor, hasta tu marido, hasta cualquier cosa. Y todo esto. Claro, y comúnmente son los niños, ¿no? Es en la edad como de primaria donde los niños más caries desarrollan. Claro, pero mira que ahora que hablas de los niños, gracias. Hay unas patologías muy específicas de niños y otras que son de adultos. En las de los niños, por ejemplo, hay una que para nosotros en odontología ortodoxa es maltrato infantil cuando hay caries rampante, o sea, caries en todas partes, que se llama caries de biberón o caries de tetero, como lo dice en el médico, biberón, ¿sí? Y son caries que el significado emocional es que la mamá está tan cansada de tener el hijo porque tiene una carga adicional, porque el papá la abandonó, porque hay algo, el bebé llegó en el momento que no era adecuado para la pareja. Y lo que hacen las mamás normalmente es conectar al bebé en la noche a un biberón. Y generalmente el biberón, ¿para qué?
se adapte más fácil es agua con azúcar o con panela o con algo dulce, y eso es lo que produce la caries. Pero no es el dulce real, es la emoción de la información que le está dando la mamá, es estoy encartada contigo, déjame descansar, y le pone el biberón. Y para el bebé es un sucedáneo del cariño que debería tener la mamá con él y de la atención que debería estar teniendo con él, y empieza a hacer una reacción de rechazo. Y se desarrollan las caries en prácticamente todos los dientes porque el niño se está sintiendo rechazado por la misma mamá. Entonces tiene un contexto emocional muy interesante. Sí, y Después es de las como muy caries, común también, ¿no? Esto que empieza a sí, pasar en los niños, el no sentirse aceptados por sus padres, el no sentirse claro, incluidos en la familia, el no sentirse, el bullying en la escuela, ¿cuánto están claro. manifestando a través de los dientes ese tipo de problemáticas, ¿no? Además que por un lado los manifiesta y por el otro lo acentúa, porque hay muchas malformaciones o malposiciones que tienes en los dientes. Y no sé si los niños en México son igual de crueles a como son aquí en Colombia, pero el que tiene los dientes descuadrados empiezan a decir, usted tiene boca de piraña, usted tiene boca de, no sé, de gorila, de cocodrilo, de cualquier cosa, haciéndole el bullying y la burla. ¿Sí? Ujú. Sí, 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 pues niños en aquí y en cualquier Y lado, ¿no? entonces, pues eso acentúa la imagen de rechazo, de desvalorización, y es un muchachito o una niña que cuando sea adulta o cuando sea adolescente, imagínate las inseguridades que puede tener. Y en nuestros países, que muchas veces el acceso a la ortodoncia, al tratamiento ortodóntico en el momento adecuado, realmente no se hace en el momento adecuado, sino cuando haya el dinero para. Y muchas veces, mientras los papás están en el desarrollo de los niños, todavía no está el dinero para. Y llegamos a adultos y decimos, bueno, mis papás no me dieron el tratamiento, entonces pues ahora que yo ya trabajo, que tengo mi dinero, ahora sí me lo voy a hacer, ¿sí? Pero ¿qué pasó en ese intermedio entre todo ese bullying, entre toda esa autoestima bajita y en que lo lograste hacer, ¿sí? Eso te incorporó una cantidad de información y de conflictos que pues después vamos a necesitar una terapia muy interesante. Muy bien. Pues vamos a leer algunas cuantas preguntas. Por acá están preguntándonos. Ujú. Por aquí Esperanza nos dice, hola Jorge, la mordida de Hola. mi hija es muy abierta. ¿A qué tipo de bloqueo se debe eso? Cuando la mordida es abierta, generalmente está a lo que nosotros llamamos una clase 3, que es cuando el mentón es más proyectado hacia adelante que el resto de la cara, ¿sí? Y suceden dos cosas. Una puede haber sido porque en algún momento la niña chupó dedo más tiempo de la cuenta. Cuando chupan dedo más de la cuenta es porque en algún proceso puede ser real o puede ser una interpretación que hizo la niña, y es falta de alimentación de la mamá, falta de contacto con la mamá. Entonces puede ser que no la alimentó el tiempo que se recomienda que alimenten las mujeres a los bebés, que debería ser entre 9 meses y un año, pero todas a los 3 meses dicen, no, a los 3 meses ya porque me va a dañar los senos, porque, no sé, cualquier cosa, o no empezaron a generar la cantidad de leche adecuada, o se cansaron, o el bebé nació con dientes y la mordió, y entonces eso se volvió incómodo, y etcétera, ¿cierto? Y en nosotros, muchas veces el dar pecho a un bebé se volvió en que no puede ser en un lugar público, bueno, tiene muchas acepciones donde de pronto el bebé le hizo falta ese contacto con la mamá, o digamos que tuvo todo el tiempo adecuado, pero la mamá, ¿qué estaba haciendo cuando estaba dando o alimentando al bebé? Estamos viendo muchas madres que están con el celular mientras están amamantando, están viendo la novela mientras están amamantando, o sea, están en cualquier otra cosa, menos en el contacto real que debería haber entre mamá y bebé, y el contacto visual que debería haber entre mamá y bebé, ¿sí? Entonces,
Ese es un primer conflicto para presentar esa mordida abierta. Y otro que se asocia también mucho al bruxismo, porque en el bruxismo tú no puedes morder, porque te duele, porque no te encajan los dientes en algún momento dado, porque algo de esto ocurre, es cuántas veces hicieron quedar callada a esa niña, cuántas veces no la dejaron hablar, cuántas veces le dijeron o le dieron a entender que lo que ella pudiera decir no iba a ser tenido en cuenta. ¿Sí? Entonces, empezamos a encontrar muchas cosas que se pueden conectar a esa mordida abierta. Wow, qué Entonces, interesante. Por acá para nos eso, preocupan también una chiquita de 2 años, dice Lina, mi hija tiene 2 años y rechina mucho los dientes, lo realiza en momentos de sueño, similar a lo que acabas de decir, ¿no? es un poquito similar y en los niños, no sé si sea el caso de ella, a veces aparece el hermanito, ¿sí? Y cuando aparece el hermanito y lo bajan de su primer puesto y yo soy la única y yo soy la primera y me salió competencia, pero yo no le puedo dar un mordisco porque me van a regañar, porque va a pasar cualquier cosa. Entonces termina siendo esa limitación en defensa, en decir, en manifestar mi inconformidad y empieza a bruxar. Se ha asociado muchas veces el bruxismo en los niños a parásitos estomacales o intestinales. Luego de revisar esa parte, pues habría que mirar en qué contexto está. Y si no hay hermanito, ¿cuál de los dos papás está ejerciendo o una presión o está con la idea de que yo no puedo decir mis cosas adecuadamente? Entonces los niños que son tan perceptivos terminan manifestando lo que quisiera manifestar alguno de los padres. Habría que mirar qué ocurre. Normalmente cuando es niña y digamos que es la mayor, ahí hubo una pequeña interferencia biológica de aparición en orden biológico de cómo deben ser los bebés. Biológicamente, el primero siempre debería ser un hombre y el segundo debería ser una mujer por información biológica, no por machismo ni porque es el primogénito y es el junior. No, es tan primitivo la información y es que la idea es que el primero sea macho o sea hombre para que aprenda a cazar igual que el papá y a llevar lo que caza al hogar. O sea que es un proveedor típico. La función del hombre debería ser proveedor y la niña, que es la segunda, es la que se queda en la casa con la mamá para aprender todo el arte de qué pasa con el mamut que llega a la casa. El hombre lo mata y lo lleva a la casa. La mujer lo procesa. Entonces de ahí saca vestido, accesorios, utensilios, calzado, alimentación, hace absolutamente de todo con el mamut. El hombre, nosotros somos tan básicos que solamente sabemos matarlo y llevarlo, ¿cierto? Y ese es como el orden que debería tener. Cuando sale una niña mayor, tiene más información masculina o tiene la tendencia a ponerse más en masculino que en femenino. Todos, tanto hombres como mujeres, tenemos esa posibilidad de estar masculino y femenino. La idea es que esté equilibrado y funcionamos perfectamente, pero a veces los hombres nos ponemos más en femenino y las mujeres se ponen en masculino y ahí es donde empieza a haber conflictos cuando uno no entiende todo este cuento. Cuando nos ponemos los hombres como en femenino, digamos aquí en la cuarentena, pues uno como hombre latino machista diría, yo no voy a lavar, yo no voy a tender la cama, yo no voy a barrer, yo no voy a hacer nada de esto. Pero nos ponemos en femenino y podemos lavar, barrer, cocinar, funcionar, porque hace que la relación se equilibre, porque no le vamos a dar toda la carga a la mujer, porque es que usted es mujer y usted es la que tiene que hacer eso. No, nos podemos poner en masculino y en femenino y en muchas ocasiones la mujer en este momento está trabajando más fácil que nosotros como hombres de acuerdo a la profesión que tengamos, ¿sí? Entonces nos toca ponernos en femenino por una sola razón, supervivencia. Y así funcionamos. Muy bien. ¿Cómo vamos?
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, díganos, muéstranos. Vamos a seguir leyendo algunas preguntillas por acá. Ujú. Qué interesante, es que yo creo que, híjole, hay tanta historia. Los dientes dan tanta información, el cuerpo da tanta información. Sí. Por acá dicen, cuando faltan los premolares superiores en los dos lados, faltaron 4 premolares. ¿Faltaron o lo sacaron para una ortodoncia? ¿Qué sería? A ver, Livia, préndenos tu micrófono para que nos digas. Solo ábrelo. Hola. Cuéntanos, Livia, ¿te faltaron? No te escuchamos. No te escuchamos, pues ya estás está con el micrófono abierto. ¿Aló? Hola. Ahora sí. Ajá, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? En el caso de mi hija que le tuvo agenesia, le faltaron Ajá. 4 y 5 y 4 y 5. El 34 Los y premolares. 4. Ok. En ese caso se interpreta como que la persona no quiere crecer del todo, porque los premolares son la transición, digamos, el proceso de evolución que hay y la cronología que tenemos en la erupción de los dientes es que los primeros que salen como permanentes serían los primeros molares, que serían los números 6, que salen por detrás de los molares temporales, ¿sí? Cuando los premolares permanentes no existen y se quedaron los molares temporales, es como si la persona tuviera miedo a crecer o estuvo muy sobreprotegida durante su niñez y su adolescencia, ¿sí? Y los premolares corresponden a la toma de decisiones y a la parte que sigue a la independencia que nos da la información de los caninos. Y entonces normalmente va asociado a una persona que no es de mucha iniciativa, que pide muchos consejos, que no es la más, como decimos aquí en Colombia, la más aventada para tomar ni decisiones ni cosas de estas, porque necesita como esa protección, tanto del papá como de la mamá. Ajá. En el caso de ella se le hizo ortodoncia. Ajá. Y le cerraron el espacio. Ajá. El 6 lo adelantaron, lo mesializaron. Okay. Ajá. Y solamente quedó un espacio. Ok. ¿Cómo queda ahí esa información? Pues mira, eso, la información empieza a ser bastante compleja porque el 6, o sea, los primeros molares los pasaron a vivir a la casa de los premolares. Ajá. Entonces es como si a ti te pasaran a vivir a la casa de otro sin tener como ese contexto de que yo me quiero pasar, sino que te obligaron a pasar. Ajá. Entonces, y al haber un espacio, la niña es muy independiente de ustedes, porque queda esa separación o hay una brecha de conexión entre lo que debería ser la información, tanto por el lado del papá como por el lado de la mamá. Entonces, es una niña que queda como abierta a, bueno, me tocó hacer mi vida y tengo que hacer mis cosas desde lo que yo creo que debe ser. ¿Sí? Así es. Entonces debe ser súper abierta de ustedes. Sí. Súper independiente. ¿Sí? Gracias. Lo que te decía Rosy, los dientes son muy chismosos. Sí, señor. Oye, ¿cuánto nos van a delatar? Y los papás, imagínate todo lo que les dicen cuando llegan a los niños. Claro. Ok, ¿qué pasa con las... Y claro, ¿no? Debes de dar muchísima información a la boca de cualquier, sobre todo los niños, ¿no? Eso que no pueden decir, lo que no pueden expresar. Y sobre todo que la información de los niños es más la información de los papás, lo mismo que las enfermedades. Cuando tú entras en bioneuromoción y en descodificación a revisar todas las enfermedades y todas las patologías y todos los comportamientos de los niños, hay que revisar y hacerle terapia primero a los papás. El niño simplemente está mostrando... Hasta los 5 años los niños están manifestando lo que está pasando con los papás, ¿no? O no sé, el número pues mira que esto está un poquito mal.
es un poquito más porque en las tomas de conciencia del ser, que es algo que también vemos a través de los dientes, digamos, el primer momento en que tú eres consciente que eres tú es cuando sale el primer diente, que es el central inferior, y este es a los 7 meses, ¿sí? A los 7 meses el bebé ya dice, yo ya existo y es consciente de que tiene unos cuidadores. Y los cuidadores pueden ser el papá, la mamá, los abuelos o quien corresponda, ¿sí? Y a los 6 años es la gran toma de conciencia del niño y que pasa a ser adulto. Y es con la salida del primer molar. Y con este molar pasa algo bien interesante porque muchos papás ni siquiera asumen que ese es el primer diente permanente, porque como no se cae ninguno para que salga, entonces dicen, ¡ay, le salió otro diente! Y pues asumen que es temporal, pero ya es el primer permanente. Y ese primer permanente, muchas veces los papás, por ignorancia, por falta de muchas cosas, lo dejan perder o lo dejan dañar. Y ese, imagínate si es la primera toma de conciencia del ser grande, o sea, de ya soy adulto y ya soy persona y ya me identifico como tal. Y por eso los niños a los 6 años empiezan con el por qué. Y todo es por qué, y todo es por qué, y todo es por qué. Y si tú no le das una buena respuesta, no van a quedar tranquilos porque ya son conscientes y ya son, o sea, no es como pensábamos que, ay, todavía no es mayor de edad, todavía no le demos información. Desde los 6 años ya es completamente consciente de todo. Esa es la primera gran toma de conciencia. Y a los 18, con las muelitas del juicio, sería como la última toma de conciencia que tiene el ser como ser, en toda su parte espiritual y emocional. Pero entonces, si a los niños, pues nosotros pensamos que a los 5 años hasta ahí va a manifestarlo los papás, pues realmente es casi hasta los 18 que sigue manifestando mucha información de los papás. Entonces, por eso hay que revisar tanto a los niños como a los papás en todas estas etapas de crecimiento, porque realmente el niño lo único que hace es ser una esponja de conciencia de lo que está pasando en su entorno. Y él simplemente manifiesta. Entonces, hay muchas patologías, por ejemplo, los herpes, las llaguitas que le salen, todas estas cosas en mucosas, es porque alguno de los dos, como te decía ahora, alguno de los dos papás no está expresando lo que tiene que manifestar y tiene una rabia tan grande con el otro que el niño es el que la resuelve. Es como nuestras mascotas en muchos casos. Las mascotas también absorben mucho de nuestros comportamientos y de nuestras patologías. Inclusive los perros absorben más las enfermedades y los gatos absorben más las energías y la parte emocional, ¿sí? Inclusive ahora que tenemos gato y perro, es bien interesante la combinación. Y los niños, pues terminan siendo también como esos catalizadores para los padres. Y si los padres están en proceso de separación o estamos juntos pero no revueltos, entonces aparentemente, pues cuántas parejas dicen, estamos juntos por los niños, pero pues realmente, ¿qué beneficio está haciendo ese tipo de relación para el niño? Como creemos que son niños y que no entienden y que no asumen absolutamente nada, entonces creemos que ellos no se dan cuenta, pero realmente se están dando cuenta y lo están exteriorizando a través de sus patologías y de sus cosas en sus cuerpos. Y ahí es donde entramos en la parte dental a decir, porque un niño que nunca había experimentado una caries de un momento a otro, ¡pum!, apareció la caries. Y de una caries pasó a 18 caries y a perder dientes y a dolores y a una cantidad de situaciones que, oye, pero antes no pasaba. Y pues, ¿qué cambios hubo? Pues no, se sigue cepillando igual, la comida es igual, en teoría todo debería estar funcionando igual, pero las emociones y todo el contexto emocional cambió. Y ahí es donde aparecen esos conflictos que se manifiestan como caries o resoluciones de conflicto que ya son las fracturas en los dientes. Y uno dice, ay, se fracturó, qué horror, pero eso fue la resolución de algún conflicto que había. Simplemente que pues podríamos pedirle más facilidad al cuerpo para no llegar a esas cosas, ¿cierto? Y ahí es donde entran todas las otras terapias.
¿sí? Oye, aquí nos preguntan, y no sé si al final, ahorita terminando esto, nos des como un mapeo, porque acá están Sí. como del lado izquierdo, del lado derecho, arriba, abajo, que nos digas más o menos que es como, pues, creo que hay como ¿A un qué mapa, ¿no? corresponde cada cosa? Específico, Sí. que nos dé como Mm. una idea, bueno, si es arriba, si es abajo, qué significa. Pero acá nos preguntan, y yo creo que muchos contemporáneos como nosotros, tenemos este tema de la sensibilidad dental, ¿no? Como que Ajá. después de los 30, 40 y demás, empezamos a tener como mucha sensibilidad en los dientes, o si tomas frío, si tomas caliente. Entonces, ¿qué información nos dan? ¿Qué ¿La información sensibilidad nos da? dental o también es específico en qué diente? Mira, la sensibilidad es muy específica del diente, pero la sensibilidad básicamente, ¿por qué se da la sensibilidad? Empecemos por ahí. Generalmente es porque el tejido periodontal se desplazó y empezaron a destaparse las raíces de los dientes. Entonces, el odontólogo al que tú vas te dice, ay, es que te estás cepillando muy duro. Tu cepillo de dientes es demasiado fuerte, o las dos cosas. O estás bruxando y estás apretando los dientes, y ¿sí? Entonces, todo esto hace que el tejido periodontal, el hueso, que es el que soporta el diente, y la encía, que es la que cubre el hueso que soporta el diente, y el ligamento periodontal, que es el que se encarga de unir el diente al hueso. El diente no está pegado al hueso, sino que hay un colchoncito, que es el ligamento periodontal. Entonces, digamos que estas tres estructuras empiezan a presentar patologías y se van corriendo y se van destapando las raíces. ¿Qué tan, dependiendo de qué tan destapada esté la raíz, la sensibilidad va a ser mayor o menor? Y generalmente empieza con la sensibilidad al frío. Cuando tenemos sensibilidad al dulce, normalmente va asociada a caries. Pero cuando es por temperatura, porque es muy frío o es muy caliente, es porque las raíces de los dientes empezaron a exponerse. Y generalmente encontramos que esa exposición está en los colmillos, que sería el tercer diente después del grandote del central, serían los colmillos, ¿sí? Y los dos premolares que estábamos hablando ahora, que serían el 4 y el 5, hacia atrás. Y en los molares, los primeros molares. ¿A qué corresponden estos dientes? Entonces van a corresponder a mi posibilidad de independencia o cómo interpreto mi independencia, a mis relaciones familiares o con el mundo y a mi relación con lo que tiene que ver con la familia de mi papá o de mi mamá, por un lado. Pero la enfermedad periodontal viene asociada a un problema de autoestima. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos aparece a los adultos contemporáneos, como decimos nosotros, que puede ser en personas entre 28 y 50 años? ¿Sí? Que digamos nunca hemos tenido problemas, pero empezamos a notar que la semillita de la guayaba que me comía antes o de la fresa que me comía antes y que no pasaba nada, de pronto, pum, se me empezó a quedar incrustada y yo, ya necesito los dental, necesito cepillarme inmediatamente porque esas cositas no me pasaban y digamos que todavía no me ha empezado a doler, pero hay unos cambios en el tejido periodontal. Entonces, cuando hablamos de autoestima, tenemos dos maneras de interpretarla. La primera, ¿cómo me veo yo a mí mismo? ¿Sí? Y ahí, como normalmente nos damos bastante duro y la conversación interna es con palabras fuertes, yo no sé ustedes cómo sea el término que utilizan para decir, estoy como apendejado, estoy como bajito de nota, ¿sí? ¿Apendejado? Bien. Aquí decimos otra más grosera, no la vamos a decir, pero digamos que estamos apendejados. Y nos tratamos muy mal. Entonces yo soy una pelota, yo soy un bruto, yo soy cualquier cosa. Entonces esa es la primera interpretación. Y la segunda, ¿cómo creo que el mundo me ve a mí? Entonces, si yo creo que el mundo me ve como que soy alto, bajo, gordito, flaquito, cualquier cosa, entonces lo interpreto como que yo no merezco estar en este mundo, yo no merezco que me amen, yo no merezco, y aparece esa palabra del merecer que nos da tan duro por nuestros contextos culturales, religiosos y cualquier cosa. Entonces decimos, es que yo no debería, yo no me merezco, yo no puedo, yo no, muchas cosas.
y entonces hace que la autoestima sea baja. Y como empieza a aparecer entre los 28 y 30 años, cuando tú estás en un entorno laboral que de pronto mi jefe no me quiere, mis compañeros no me quieren, y lo interpretamos como que es que yo no encajo en ninguna partes. Y si nos vamos un poquito a Access, diríamos, yo soy súper raro, yo soy súper muchas cosas y no encajo. Y el no encajo hace que me eche encima unos problemas y unas cargas que no son mías, pero me las echo encima, ¿sí? Entonces mi autoestima va a estar muy bajita. Entonces se asocia a todo esto y empieza a bajarse el nivel de la encía, del hueso, y entonces ahí aparece la sensibilidad. Y esa sensibilidad puede ser tan fuerte o no tan fuerte, porque a veces vemos personas con estas raíces súper descubiertas, completamente asintomáticas, ¿sí? Pero encontramos otros que tienen muy poquito descubierto y es súper sensible. Entonces también es el nivel de qué tan importante crees que es una pequeña situación en tu vida, qué tan grande la estás haciendo. Y a veces las personas que son súper sensibles son también no solamente sensibles en los dientes, sino las emocionales, la que llora viendo el Rey León la quinta o la sexta o la séptima vez, pero sigue llorando igual. Todas estas, entonces es que yo soy súper sensible y se va asociando a que si me roza alguien fuerte, pues eso me duele, tus palabras me duelen, son súper sensibles y súper emotivas y se asocia también a esta gran sensibilidad. ¿Mm? Oye, qué interesante. Pues Qué sí, bueno. ¿no? Al final como que la siento, o sea, si eres extrasensible y pues cualquier parte de tu cuerpo lo muestra. Claro. Y eso bien aprovechado sería muy bueno, pero si lo empiezas a canalizar por tus dientes, que sería como la primera parte, digamos, la boca tiene esa connotación tan interesante y es que es donde primero se dan muchas señales y muchos signos de muchas cosas que van a empezar a ocurrir en el cuerpo antes de que ocurran. Entonces, cuando los odontólogos somos más conscientes de todo esto, y por eso me gusta ponerlo de odontología consciente, porque uno, pues ya no solamente es, ay, sí, estoy viendo la caries, que es a lo que nos acostumbramos, estamos viendo el problema periodontal, o sea, estamos viendo el problema ya grande, sino aquí puede empezar a ocurrir, aquí está pasando esto y usted todavía no se ha dado cuenta, hagámoslo consciente y sanémoslo o liberémoslo antes de que te genere un inconveniente mucho mayor. Oye, y aquí platícanos un poquito, porque sé que hay muchas preguntas como muy específicas. No nos va a dar tiempo de contestar todas, porque la gente tiene como muy específico. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya llegó la persona contigo a una sesión o alguien te quiere contactar porque trae un problema como Sí, lo que te contaba yo hace ratito, ¿no? Como un problema sí, súper algo muy específico. muy específico de mucho tiempo. ¿Cómo tú con todo este conocimiento, ¿qué tratamiento harías? Evidentemente, tú siendo odontólogo, a lo mejor es esa combinación, pero ¿cómo puedo trabajar yo la emoción que mis Sí. dientes me están mostrando y qué tan factible es que sanen solo desde esto sin tener que pasar por la parte odontológica? Bueno, el no tener que pasar por la parte odontológica es relativo dependiendo del estadio de la patología, ¿sí? Si tú me dices, no, yo ya tengo tratamientos de conductos, tengo coronas, tengo muchas cosas, pues ya hay que solucionarlo de alguna manera odontológicamente hablando, ¿cierto? Desde la odontología convencional, pero la evolución y la resolución de tu patología va a ir muy de la mano de qué tanto liberes tú el conflicto que tengas involucrado en los dientes específicos, ¿sí? Por ejemplo, si tú me hablas, tengo un problema en el primer molar o en el primer y segundo molar del lado izquierdo y todas estas cosas, en una terapia, ¿qué se hace? Ya identificamos que puede ser o por tu mamá o por las mujeres que están relacionadas contigo o por tu parte femenina. Entonces empezamos a hacer una identificación de qué es lo que puede estar pasando y dependiendo de qué tan involucrado esté y qué tan avanzada esté una patología, por decir algo, pues uno puede decir, bueno, vamos a hacer un trabajo con terapia neural,
con procesos verbales de Access, con procesos corporales de Access, inclusive el Happy Mouth puede funcionar bastante bien. Y en Happy Mouth, digamos, se habla de regeneración de tejidos, de regeneración inclusive de dientes, pero en estas regeneraciones hay que ser muy precavidos y es qué tan posible lo crees tú. No qué tan posible lo veo yo como terapia o como profesional, sino qué tan viable lo vería la persona. Y por eso en Happy Mouth se hacen 21 sesiones para que tú cambies todos los puntos de vista y todo lo que se haya involucrado en esa parte específica, ¿cierto? Pero dentro de los conceptos de bioneuroemoción, de psiconeuroontología y Exacto. todas estas cosas, Ujú. lo que hay que hacer es identificar qué está ocurriendo, cuál es el conflicto y mirar el sentido biológico que tiene ese conflicto, porque cuando revisas sentidos biológicos es todo en biología de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que no está generando esa patología para que tú puedas sobrevivir? ¿Qué ocurriría en ti si perdieras todos tus dientes? ¿Qué ocurriría si perdieras un diente en especial? ¿Sí? ¿Cómo te verías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería tu masticación? ¿Cómo sería tu metabolismo? ¿Cómo serían todas estas cosas? Entonces, en las terapias, lo que hace uno es primero identificar, diagnosticar y luego hacer la terapia específica de qué es, a qué corresponde y qué está involucrado en cada uno de los dientes que están en ese conflicto. ¿Sí? Cuando tú liberas el conflicto, y el liberar el conflicto es tan sencillo como, oye, tú has caído en la cuenta que tienes un conflicto con tu mamá, así digas que no, no, eso como que no, pero a ver, revisemos cómo ha sido realmente tu relación con tu mamá o cómo fue tu embarazo, tú fuiste ¿qué número eres de hermanos? ¿Eres la mayor? ¿Eres impar o eres par? O sea, todo tiene que ver en la persona, en cómo son sus características y por eso se hace no como tan genérico, sino muy específico para cada persona. ¿Sí? Y en esas terapias, identificando esto, pues ya hay una orientación para decir, oye, aquí te funcionaría tal proceso o podemos liberar todas las tensiones que puedes tener con tu mamá o con las mujeres de tu familia, con todas esas informaciones transgeneracionales. Cuando hablamos de transgeneracional, uno podría ir a revisar su árbol genealógico prácticamente hasta Adán y Eva, pero a veces la información no tiene que ir hasta allá. Antes de que empezáramos hablábamos algo de las terapias tradicionales han sido con PNL, pero el PNL a mí, en mi concepto, me parece que puede ser muy sesgado porque es mi interpretación de lo que te está pasando a ti, que de pronto puede estar acertada y de pronto no, ¿sí? Entonces me parece como muy sesgada la manera de orientar la, la terapia, mientras que hay unos procesos que te pueden liberar, que los haces tú, donde te responsabilizas tú y los identificas tú, y eso es mucho mejor que cualquier cosa. Y el solo hablarlos, al resonar esas ideas y esas vibraciones en la boca, es que tengo un conflicto y lo estoy reconociendo con el que sea. Cuando tú les muestras de dónde viene y lo reconocen, empieza parte de la Esa sanación, ya ¿no? fue la sanación, esa es una liberación. Y desde ahí ya empieza a que cualquier cosa que te tenga que hacer yo en la boca como odontólogo, por ejemplo, o si yo no fuera odontólogo y simplemente tengo todo este conocimiento, porque cuando hablamos de bioneuroemoción, de psiconeuroodontología, de todas estas terapias, pues no necesariamente tienes que ser odontólogo para poder acompañar a una persona en estos procesos. Pues yo he tenido la gran ventaja de que puedo asociar y puedo complementar esa terapia. Pero igual cualquier persona te podría orientar y decirte, bueno, aquí tienes estos conflictos, ve donde tu odontólogo a que te corrija lo que haya que corregir y utilice los materiales que haya que utilizar y ya. Pero es la efectividad de ese proceso en ese momento, pues va a ser mucho mayor que si fueras tú tan inocente, tan casta y tan pura y tan ignorante de todas tus cosas y pues, ay, no va a hacer tal cosa o me propusieron que me hiciera tal cosa y pues no estás teniendo en cuenta tus conflictos o tus enredos que puedas tener en esos dientes específicos y ahí es donde está el éxito o el fracaso de un proceso, independiente a que el profesional sea excelente o no sea excelente.
¿sí? Claro, porque aunque te lo hayan hecho bien, después se va a manifestar en algún otro Claro, diente o en porque, el diente de al lado. exacto, digamos que los dientes son como el fusible, los fusibles del cuerpo. Entonces tú tienes una sobrecarga en algo y el fusible está funcionando bien, pero de un momento a otro, ¡pum!, falla. Y si tú a ese fusible pues no le haces todos los chequeos y no corriges lo que hizo el cortocircuito, puedes estrenar fusible y lo va a volver a quemar. Y puedes estrenar fusible cuantas veces quieras, pero mientras no corrijas el cortocircuito que provocó que ese fusible se fallara, pues no va a pasar absolutamente nada. Oye, y porque ya no creo que nos vaya a dar tiempo, porque acá nos hacen como preguntas muy específicas sobre los Ajá. colmillos, cuando la mandíbula es más pequeña, qué pasa cuando pierdes algún molar. Bueno, lo que los podemos invitar es a que pues hagan una cita, si quieren. Claro. Pues ahora por cuarentenas lo podemos hacer vía cualquier cosa. En este momento Skype, Zoom, no sé, cualquier cosa nos podemos conectar y pues ya las cosas más específicas la podemos lograr. Y así como en un general, antes de cerrar, y nos pasas ahorita Sí. todos tus datos, tus páginas, nos están Ajá. preguntando, esta grabación se va a subir tanto en el canal de Jorge Eduardo como en el mío, entonces Sí. para que puedan verlo, y evidentemente ahorita les vamos a pasar los canales para que, y bueno, cómo localizarte para quien quiera una Claro. sesión Sí, personalizada, claro. que tenga un problema como bien específico para que puedas, Ujú. pues darles toda esta lectura. Pues Claro. ahorita sería como imposible sin tener como, pero yo sé que existen como ciertos mapeos donde, bueno, a lo mejor los dientes de adelante tienen que ver con los papás y corrígeme porque no sé, el lado izquierdo es el lado femenino, el lado derecho es el lado Sí. masculino. Entonces, más o menos para que nos demos una idea de, mira, como yo tengo un tema con este diente, seguramente tiene que ver con. Entonces, no sé si Sí. nos quieras dar como en cortito, obviamente, solamente para darnos una idea, qué área de la boca significa qué. Y ya quien quiera algo más específico, pues métanse a checarse o vayan contigo a una sesión. Y, pues igual te cae el 20, pues fíjate, es el lado derecho, que pues es el lado masculino, entonces igual le traigo por ahí un conflicto con mi pareja o con mi papá. Ajá. Y por ahí tú solito puedes empezar a ver, pues qué es lo que está detonando esto, ¿no? Claro, entonces, pues pongámoslo bien fácil. Igual por Google pueden encontrar muchos mapas de tanto por odontología neurofocal, que va a ser la conexión de los órganos y el cuerpo, y por descodificación dental, también pueden encontrar unos gráficos donde aparece a grosso modo a qué corresponde cada uno de los dientes con el papá, con la mamá o con cualquier otra situación. Vamos a buscar aquí un segundo. Entonces, básicamente tenemos el lado derecho es masculino, el lado izquierdo es femenino, ¿cierto? Eso como primera cosa. Ahora, si nos vamos, nosotros en la boca tenemos que tener en cuenta que como odontólogos nosotros lo tomamos. Lo dividimos en 4. Entonces va a ser lado superior derecho, lado superior izquierdo, lado inferior izquierdo y lado inferior derecho. Porque hacemos un examen en esta secuencia. Nos vamos de atrás hacia adelante, seguimos. Entonces este sería el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Entonces en estos gráficos van a encontrar como nomenclatura por números, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta el 18. Lo mismo del 21 al 28, del 31 al 38 y del 41 al 48. ¿Sí? Entonces, básicamente, los dos centrales superiores, el 11 y el 21. Entonces, el 11 sería el derecho, el 21 sería el izquierdo, el 11 es mi papá, el 21 es mi mamá. El 12 y el 22 corresponden a cómo me veo yo con respecto a mi papá y mi mamá. Entonces muchas veces nos encontramos que uno le dice a alguien, sonríe, y hay un diente de estos dos centrales, el 11 y el 21, por ejemplo, en el caso tuyo, el 21, que es tu mamá, está por delante de tu papá. Entonces pensaría uno que
O tu mamá fue dominante real o fue una dominante pasiva o es una dominante pasiva. O el rol o la interpretación que le diste tú, no necesariamente es que lo sea, sino tu interpretación, es que ella le hubiera podido ganar a tu papá en cualquier cosa. ¿Sí? Puede que el papá sea la autoridad, sea el fuerte, sea el que lleva las cosas, pero uno sabe, donde estos dos pelearan, ella va a ganar, de alguna manera. Si hay un espacio entre esos dos dientes, es porque hay una memoria de separación o hay una separación real. Entonces, generalmente va asociado a que mis papás están separados o de pronto estuvieron juntos toda la vida, pero juntos, como digo yo, juntos, pero no revueltos. Entonces, vivían en la misma casa, Esos son funcionaban, los actuaban. dientes separados, cuando la gente Esto, tiene, ajá. como los de Eso se Luis llama un Miguel, ¿no? diastema. Que tienen los dientes separados. Exacto, como era Luis Miguel o Madonna. Exacto. O Madonna, ándale. Ajá. Bueno, entonces, digamos, ahí empiezo a interpretar de cómo era la relación y cómo pueden ser mis relaciones, porque yo estoy copiando el modelo de mis papás. Entonces, si yo vi que esa era la normalidad, esa fue mi normalidad, entonces mi normalidad es que me encuentre, como las mujeres siempre están buscando el príncipe azul, y el príncipe azul generalmente es el papá idealizado. Simplemente que en biología las niñas no se meten con los papás porque no pueden tener relaciones, no puede ser su pareja, o sea, todas estas cosas. Entonces se buscan un personaje que tenga todas las características del papá. Y cuando el papá lo han puesto en un pedestal y es que mi papá era lo máximo, mi papá fue, entonces al pobre personaje que va a ser su novio y va a ser su pareja, pues la competencia con respecto al papá generalmente es muy complicada. Entonces, es que yo nunca encuentro a mi pareja ideal. Pues está buscando a un ideal, no a una pareja real. Entonces, desde ahí empezamos también a acompañar a las personas a identificar por qué no tengo la pareja, por qué me separo, por qué me tengo tantos inconvenientes en conseguir parejas, porque desde estos dos dientes, desde esos dos centrales, está la información de cómo va a ser tu comportamiento. Y para nosotros eso no es un karma, ese no es un deber ser, ese no es una obligación que tengas que repetir esos patrones, simplemente identificarlos y cambiarlos. Y esa es la gran belleza que tienen todas estas terapias y es todo se puede cambiar. Oye, y cuando identificas eso y haces el cambio, o los dientes cambian, los dientes se mueven. Pueden cambiar, se pueden mover, se pueden mover. Inclusive hay personas, dependiendo de la etapa en la que se intercepte o se identifiquen las cosas, inclusive personas que iban para ortodoncia ya no necesitarían ortodoncia. O personas que están bruxando, dejan de bruxar porque ya no tienen el conflicto y prácticamente ni siquiera no necesitan nada, ni placas, ni férulas, ni nada por el estilo, sino ya encontraron y por eso ahora que mencionaban lo de la mordida abierta o que no había un acople después de una ortodoncia, los dientes se acomodan, los dientes se acoplan, o sea, el organismo se adapta, todo se adapta, pero se adapta si solucionaste, si no tienes conflicto, si no tienes absolutamente nada. Si persiste es porque algo sigue funcionando o no has elegido cambiar. Ok. Muy bien. Entonces, no sé si alguien, por acá nos piden que nos des que si tienes Instagram, que nos pases tus datos, tus Bueno, páginas. perfecto. Entonces, en YouTube el canal se llama Jorge Eduardo Acevedo, creo que es con B larga, Odontología Consciente. Ahí tenemos varios videos y este va a quedar subido allí también. Y en Facebook estoy como Jorge Eduardo Acevedo Vallejo, también con B larga, que es poco común. Y ese es mi perfil. En Instagram estoy como Jorge Edo Acevedo, con doble E. A ver, déjame anotárselos acá. ¿Estás en Instagram cómo? Jorge Edo Acevedo. ¿Punto? Jorge Edo Acevedo, con B larga. El correo electrónico mío es Jorge Eduardo Acevedo, con B larga también,
@gmail.com. Perfecto. Y el número de WhatsApp, por si algo, el código del país es 57, o sea, sería más 57 310. A ver, ese es con el símbolo de suma, es la 57, 610. 310. No, Ajá. 310. Ok, 310. 389 Ujú. 7925. Buenísimo. Y, ay, se lo mandé en privado. Bueno, ahorita quien quiera me escribe. Déjame ver, porque no sé por qué se mandó. Ahí está. Aquí se los vuelvo a mandar. Ahí está Estoy el diciendo número. para todos. Ujú. Perfecto. Oye, pues qué padre plática, qué interesante toda la información que... A mí me Bueno, encanta que te a haga. mí en general toda la parte de la bioneuroemoción y la biodescodificación y todo este simbolismo de las enfermedades me parece súper interesante. Llevado a Ujú. los dientes, cómo nos muestran la familia, cómo nos muestran los conflictos familiares y Sí. todo lo que nos acabas de decir me parece fascinante. Y más que nos puede abrir realmente y me encanta esa combinación de poder ir con un odontólogo. Lástima que no estás en México, si no eres mi odontólogo seguramente. Cuando pase la cuarentena podemos hacer algo y Me parece muy bien, inclusive, porque imagínate qué maravilla ir con un odontólogo que pueda entender esta parte, que pueda ver esta parte emocional, que te ayude a verla, que te ayude a entenderla, para que la misma sanación que te haga o el mismo procedimiento odontológico que te haga, sí pueda crear conciencia en la persona y sí pueda crear el cambio claro. que se requiere. Además que mira que hay muchos problemas dentales que se vuelven realmente el conflicto de la vida. O sea, en estos días atendía una señora de acá de Colombia, de Cali. O sea, es que empecé desde pequeñita con un inconveniente, va en implantes, los implantes le están fallando y ya le han hecho 2 o 3 cirugías para colocarle implantes nuevos y cada uno, o sea, los costos, los tiempos, los dolores, todas estas cosas, sino bueno, si esto se hubiera intervenido hace un buen tiempo, pues de pronto no estaría en ese proceso. Y hay algo también bien interesante, muchas personas creen que porque perdieron el diente entonces ya se solucionó el tema. El tema no se solucionó, se pasa a la próxima generación. O Wow. el conflicto Pues es tan grande que si no tienes hijos, casi que tus animales lo podrían tener, o si no, el problema familiar, digamos, se quedó, es un conflicto tan grande familiar que se quedó estancado y es cuando aquí, como somos cafeteros, cuando tú quieres que el árbol vuelva y genere buenos frutos, hay que cortarlo completamente para que se regenere y salga nuevo. Entonces, cuando se vuelven tan grandes los conflictos o la persona ha perdido todos los dientes, o digamos que no los ha perdido, pero tiene coronas en todos los dientes. En estos días también atendí a una señora que tiene coronas en todos los dientes, no los ha perdido todos, pero tiene puentes, coronas, todo esto. Y tiene un nombre muy bonito, el síndrome, porque es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Y ella es psicóloga y hace constelaciones, bueno, hace muchas cosas. Y ella me decía, ay, pero qué interesante, qué bonito el nombre. Yo, es muy interesante, es muy bonito, pero realmente te quedaste o se quedó el problema encerrado y tuviste que generar una nueva imagen, una nueva personalidad para poder salir adelante de todas esas cosas que has tenido o que ha pasado en la familia. Y ese es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, el que nos forremos los dientes con carillas, con los diseños de sonrisa, con todas estas cosas, pues tiene esas interpretaciones y es que quieres cambiar de vida de alguna manera, representar otra cosa y está bien, digamos que no hay nada ni bueno ni malo, todo es perfecto, pero cuando lo interpretamos y ahí podemos identificar esos conflictos, pues dice uno, bueno,
realmente por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, cuál es el sentido real de hacerte colocar desde los dientes hasta la cirugía estética, de cambiarte la nariz, de cambiarte los senos, de cambiarte la cola, no sé, todo a lo que hemos llegado. Este es un momento donde la ciencia te da la opción de cambiarte completamente todo lo que quieras, pero bueno, ¿qué estás escondiendo? ¿De qué conflicto tienes interno que no estás dispuesta a manifestarlo? ¿Y qué tal si simplemente lo aceptas, lo identificas, lo sanas y de pronto no tienes que hacer tantas cosas? ¿Sí? Para que Claro, las personas te... Porque es una necesidad de aceptación. ¿Y qué tal si te aceptas tú tal cual? Y a claro, eso porque va todo. al final la gente, desde que empezó todo este tema pues, de los tratamientos odontológicos, ¿cuánta gente literal se ha cambiado todos los dientes? Y me Ajá. parece súper interesante, que yo creo que será tema para otro programa, ¿no? Toda la información del generacional y de los ancestros que Ujú. estamos, como tú decías, o sea, si no lo resuelves, ese problema que te estás Claro. quitando, aunque te sacaste el diente, se va a ir a No lo tus estás futuras sanando. generaciones. Claro. Sí, porque no lo sanaste, no lo liberaste. Entonces, alguien en la familia lo tiene que resolver. Y cuando nosotros somos inquietos con todos estos temas, pues nosotros somos las ovejitas negras de la familia, pero también somos como los encargados de liberar una cantidad de cosas de nuestros ancestros que empieza Por uno a darse favor. cuenta. Oiga, sí. Pero realmente por eso lo empezamos a hacer y es interesantísimo para nosotros, para liberarnos precisamente de todo eso, porque es una carga tan interesante que nos han querido poner y que precisamente nosotros no nos queremos dejar imponer. Y por eso entramos en todas estas cosas y entre más solucionemos, entre más liberemos, entre más soltemos y generemos una nueva conciencia y una nueva forma de ver la vida, de cambiar puntos de vista, de quitarnos, bueno, todo esto pues hace que la vida cada vez sea mejor y Y que más la podamos sanamos, hacer. y sanamos toda esa información en nosotros y en todo nuestro clan, ¿no? Al Exactamente. final, todos los que estamos en búsqueda de todo, y todos los que estamos aquí en este tipo de charlas, tenemos algo que queremos saber qué más hay. Claro, Entonces, pues, muchas gracias a ti. a todos los que están acá. Sé que hay muchísimas preguntas, mucha gente quiere más información. Ya tienen tus datos. Muchas Ajá. gracias a todos los que participaron. Gracias, Jorge, por venir a platicarnos de este tema tan interesante. Sé No, que nos gracias, puede Rosy. extender un montón. Me parece Cuando fascinante. quieras, tenemos tema para muchas cosas. Sí, bueno, excelente. La verdad es que nos olvidamos de los dientes por completo. Los hemos dejado siempre en manos de los dentistas y de los odontólogos y Ujú. generalmente nunca existe esta mirada del problema emocional que el diente te está mostrando, que me encantó cuando me sugirieron como platicar contigo, me encantó el tema. Ujú. Independientemente de todos estos procesos de cuerpo y happy mouth y demás, sino ver qué hay detrás de cada diente, qué información me está dando cada parte de mi boca, cuando me duele, cuando Ujú. no, que no, es un mapeo interesantísimo, me parece súper Claro. interesante todo esto, me Este es un encanta. universo súper completo, súper interesante. Claro, la información del cuerpo es maravillosa, entonces muchas gracias por venir a jugar desde Colombia, a toda la gente de Colombia, a toda la gente de México que nos acompañó, gracias. El video lo vamos a subir en mi canal, Rosy Mercado, ahí están todos los videos de Interconectando y uno que Ujú. otro más que tengo, en el canal de Jorge, que es Jorge Eduardo Acevedo, Odontología Consciente. Ajá. Entonces, bueno, pues muchas gracias. No sé Pues si gracias. por último alguien quiera decir algo, hablen ahora. Ay, sí. Muchas gracias. Quieren Muy abran los interesante lo micrófonos que están y diciendo. ya. Gracias. Gracias, gracias. Súper interesante. Pues sí, ojalá te tengamos en México pronto. Bueno, No sé si das talleres, das pláticas, das algún tipo sí. de... Pues mira, Cuéntame. he aprovechado la cuarentena primero para hacer un libro donde estoy reuniendo todos estos conceptos y poderlos sacar como una especie de compendio, juntando todas las informaciones, porque si tú entras a buscar algo de descodificación dental, es un segmento.
Si buscas bioneuroemoción es otro segmento, pero lo que he querido es integrar todos los conceptos para poder lograr como algo más entendible para todo el mundo, no solamente Qué para increíble, odontólogos, sino o para sea, todo el mundo. vas a lograr como juntar Sí, como la integrar todas información estas de todo esto. cosas. Y también estoy desarrollando ya la plataforma para hacer un curso virtual donde veamos como las tres partes principales: odontología neurofocal, psiconeurodontología y bioneuroemoción, enfocado a toda esta parte de manejo de las emociones a través de los dientes. Como les dije ahorita, no tienen que ser odontólogos para tomar esta capacitación, y estoy como ultimando los detalles ya. Cuando lo tenga más concreto, te avisaré para que me ayudes a Por favor, promocionar. me mandas la información. No Claro, tengo a todos los que están acá, pero lo publicaré en mi Facebook también para quien quiera claro, la información de este curso. Nos avisas de tu libro, por favor, porque claro. imagínate este compendio entre toda esta sabiduría que tienes, tanto de la parte odontológica, de la bioneuroemoción, de haber trabajado con Christian Flecheres, ¿no? Christian Beyer es este. Fletcher es otro, pero este es Okay. Beyer, que es francés. Fletcher Pero también sí, creo que es alguien por ahí. Fletcher, pero de descodificación también. Sí. Súper interesante. Por acá siguen haciendo preguntas. Entonces, bueno, ya tienen tus datos. Ajá. Quisiera... Pues Y qué bienvenidas padre, todas me las encanta esto preguntas. de interconectando, cómo nos podemos conectar entre países, lugares Ajá. tan distintos, cómo la gente puede venir de tantos lugares y aprender cosas nuevas y crear como estos vínculos. Y ese es el objetivo de este programa. Entonces, muchas gracias por venir, por aceptar, platicar con todos nosotros. Gracias a todos los que vinieron. Nos vemos pronto en otro programa de Interconectando. Les mando muchos abrazos. Muchas gracias, Jorge. Súper interesante todo esto. Y pues nos vemos pronto en otro programa. Y cuando quieras, aquí. Listo. Perfecto, gracias. Feliz noche para todos. Y si quieres Bueno, parar va a la terminar de grabación. grabar.